Iglesia, hermanitos, Dios les bendiga a todos. ¿Cómo estamos? Bien, ¿ya están listos para estudiar juntos la palabra de Dios? Y es algo emocionante, hermanos, que ya estamos en la recta final del Evangelio de Marcos. Un estudio verso a verso que nos ha hablado muchísimo acerca de la persona más impresionante, maravillosa que ha pisado la tierra, que es también nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Como ya leyó nuestro hermano Aurelio, estamos en el capítulo 16 y recordemos un poquito cómo ha iniciado el Evangelio de Marcos. Marcos 1:1 empezó diciendo el evangelista, principio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y a partir de ahí se empezó a describir y a narrar todo lo que implica el Evangelio, a través de las palabras de Cristo, de la forma de actuar de Cristo, de la forma en cómo actuaba, respondía Jesucristo. Y eso nos ayuda a ver, hermanos, que el Evangelio es central en la vida de todo creyente. De hecho, algunos evangelistas sugieren que el Evangelio de Marcos puede ser visto como Jesús, como el siervo del Señor. Si ustedes se acuerdan en el Evangelio de Marcos, todo el tiempo Jesús, ¿qué está haciendo? Sanando, liberando demonios, enseñando, está de aquí para allá, sirviendo a la humanidad que se ha extraviado y que ha caído. Jesús, el siervo del Señor. Y hoy vamos a estudiar precisamente este pasaje que hemos dado lectura en Marcos 16, 12 al 13. Vamos a volverlo a leer nuevamente para enfatizar algunas partecitas. Acompáñenme a Marcos 16, versículo 12 al 13. ¿Lo tenemos? Y dice el texto ahí en pantalla, y también en sus Biblias, pero después apareció en otra forma dos de ellos que iban en el camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros. La última parte los decimos todos juntos. Y ni aún a ellos creyeron. Acompáñame a hacer una oración. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo que nos das para estar aquí reunidos, Señor, delante de tu palabra, Señor, y te pedimos como el salmista, Dios, abre nuestros ojos para ver las maravillas de tu palabra, de tu ley, Señor. Bendice a tu pueblo, a tu iglesia, Señor, con tus palabras. No permitas, Señor, que salga de mí alguna palabra, Señor, que no esté de acuerdo a tu doctrina, Señor, a tu enseñanza. Y que haga, Señor, que en este día todos podamos ser animados, retados, exhortados, estimulados a vivir, Señor, una vida en compañía de ti, Señor. Te damos muchas gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Siguiente diapositiva. En este capítulo, hermanos, el último capítulo que estamos leyendo de Marcos 16, que hoy es la penúltima clase. La siguiente semana veremos ya la última parte de Marcos y empezaremos estudiando otro libro. Pero si se dan cuenta, uno de los temas que está predominando constantemente en estos pasajes es acerca de la fe. Así terminó nuestro texto. Fíjense sus Biblias ahí, en Marcos 16, 11, habla acerca de que las mujeres cuando dieron testimonio no le creyeron. Marcos 16, 13, ni aún a ellos le creyeron en su última parte. Marcos 16, 14, habla acerca de que Jesús les reprochó su incredulidad, de que no habían creído. Marcos 16, 16, el que creyere, el que no creyere. Marcos 16, 17, a los que creen en mi nombre. ¿Se dan cuenta que todo habla acerca de la fe? Del no creer o del creer. Y precisamente, hermanos, la fe es algo que está presente en la vida de todo cristiano. Y es lo que está en juego en el Evangelio. Y es lo que se nos invita a reaccionar ante esto. ¿Vas a creer ante el Evangelio o no vas a creer al Evangelio? De hecho, siguiente diapositiva, Marinita. Siguiente diapositiva. La vida del cristiano es referida como la batalla de la fe. Lo podemos encontrar, por ejemplo, en las cartas de Pablo a Timoteo, cuando dice, pelea la buena batalla de la fe. La fe, hermanos, es constantemente algo que se menciona en las Escrituras. Yo quiero que hoy podamos hacer memoria y reflexionar acerca de este tema de la fe. Porque, ¿cuántos de los que estamos aquí, hermanos, hemos estado en momentos donde nuestra fe ha sido probada? Y no estoy hablando de persecución o de que tu vida corra peligro, sino donde en tu trabajo te dicen, tienes que hacer algo que está en contra de la palabra de Dios. ¿Qué vas a hacer tú? Tu fe está siendo probada constantemente, está en un proceso de madurez. Y muchos de los que estamos aquí
Hemos sido tentados a abandonar la fe, hemos sido tentados a rendirnos en esta batalla de la fe, porque la fe, hermanos, tiene que ser probada. Tenemos en algún momento en nuestras vidas que ser confrontados si decidimos aceptar y amar la voluntad de Cristo en nuestras vidas o preferir nuestros caminos y lo que sea más fácil, la batalla de la fe. Todo el mundo, todo el cristiano está llamado a esta batalla y es una batalla dura, hermanos. Porque estoy seguro de los que estamos aquí, hemos tenido momentos donde decimos, yo ya no puedo más, yo ya no sé qué hacer. Momentos donde hemos llorado quizás por sentirnos frágiles y débiles ante seguir las palabras de Dios o seguir lo que más se me acomoda, lo que es más fácil para mí. Porque, hermanos, es más fácil no perdonar, ¿verdad? Es más fácil decirle sí al pecado y la tentación. Y ahí está la batalla de la fe. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde está tu confianza? Y lo que tenemos en este pasaje nos va a hablar un poquito acerca de qué sucede cuando el discípulo parece que está perdiendo su fe, su confianza. Parece que se ha desviado. Parece que ha perdido la fe. Así que a la luz de este pasaje, hermanos, hermanas, quiero que consideremos el siguiente tema para los que apuntan. Tema del día de hoy. Jesús trata con la incredulidad de sus discípulos. Por incredulidad aquí podemos también señalar la inmadurez, la rebelión incluso, el camino obstinado de seguir sus propios deseos, sueños, en vez de la palabra de Dios. Jesús va a tratar con la incredulidad de sus discípulos. Y la historia que hemos leído en Marcos es una historia que está haciendo eco de forma más extendida y más detallada en otro evangelio, en el evangelio de Lucas. Así que vamos a dirigirnos, dirígete a tu Biblia al evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 13, porque ahí es donde vamos a estar meditando, hermanos, teniendo como plataforma lo que hemos leído en Marcos. Lucas 24, 13 al 35 nos describe lo que en Marcos se describió en un solo versículo. Así que vamos a mirar un poquito este pasaje en Lucas para prestar atención a cómo es que Jesús trata la incredulidad, inmadurez de sus discípulos. Yo quiero que conforme vayamos leyendo, tú prestes atención a estos dos personajes. Los discípulos, cómo reaccionaron, qué pensaron, qué hicieron, cuál fue su actitud. Y por otro lado, que pienses y que veas en tu Biblia y en lo que vamos a ver el día de hoy, qué es lo que hizo Jesús con estos discípulos. Así que estamos ahí en Lucas 24, 13 y vamos a empezar del versículo 13 hasta el 17. Vamos a ver 5 escenas en las que quiero que nos paremos en cada una de esas escenas y reflexionemos. ¿Ya lo tienen ustedes en sus Biblias? De ahí nos vamos a mover, hermanitos. Lucas 24, 13 al 17. ¿Lo tenemos? Muy bien, vamos a dar lectura. Y dice el texto: y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí si todas aquellas cosas que habían acontecido, de todas aquellas cosas. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Estamos en el momento, la ocasión en la que Jesús resucitó. Ha acontecido varias cosas y tenemos aquí a dos discípulos, que solamente se nos va a mencionar el nombre de uno de ellos, que han experimentado, que han estado quizás en el ministerio de Jesús, que han escuchado de Jesús, que quizás estuvieron involucrados en todos los acontecimientos que pasaron alrededor de la crucifixión. Y en el día de la resurrección, estos dos discípulos emprenden su camino de regreso a una aldea llamada Emaús. Aproximadamente 11 kilómetros caminando los discípulos. Y mientras iban caminando, ¿qué estaba pasando con ellos? Estaban reflexionando, estaban discutiendo incluso, estaban debatiendo.
estaban contrariados, quizás confundidos de lo que había pasado con este hombre llamado Jesús de Nazaret. Y mientras ellos iban discutiendo, el texto que nos dice que sucedió, Jesús aparece en escena. El Evangelio de Lucas nos dice que ellos no conocían que era Jesús. Para ellos un extraño más caminaba con ellos. Y este mismo extraño que empieza a escuchar su plática, les pregunta, ¿qué pláticas son estas que ustedes tienen? ¿Y por qué están tristes? Detengámonos un momento ahí y pensemos en estas cosas. Tenemos a dos discípulos, hermanos, desconocidos. Solamente sabemos de ellos por un poco la mención de Marcos y esta parte extendida que tenemos en Lucas. De ahí en fuera, hermanos, no sabemos mucho de qué fue de estos discípulos, de qué fue lo que pasó con ellos después o qué sucedió antes de este momento. Tenemos a dos discípulos desconocidos, seguidores de Jesús, que estaban tristes, desilusionados, desconcertados. Estaban optando por irse de Jerusalén. Ya no hay más que hacer aquí, muchachos, vámonos. Estos dos hombres, o matrimonio, algunos dicen. Este es el momento de la prueba de ellos, de la prueba de fe de ellos. Y creo que muchos de los que estamos aquí hemos estado en ese lugar, donde es más fácil abandonar nuestra confianza en Dios por la tentación de perseguir otro camino. Entonces estos discípulos estaban desilusionados y turbados y solamente se fueron de Jerusalén, donde poco a poco la incredulidad empezó a minar sus vidas, poco a poco. Pero nuestro texto nos dice, pero Jesús aparece en escena. ¿Y cómo es que Jesús trató la incredulidad de sus discípulos? Caminó con ellos, dialogó con ellos, conversó con ellos, no abiertamente, sino de manera secreta, velada delante de ellos. Pero Jesús está parándose ahí ahora enfrente de estos discípulos, caminando un trayecto, platicando con ellos, conversando con ellos. Jesús de manera muy intencional, hermanos, fue a buscar a estos discípulos. Y piensa en esto, ¿qué no hubiera sido mejor Jesús que fuera directamente con sus discípulos más conocidos? Con Pedro, quizás con Jacobo, con Juan. ¿Qué no era mejor que Jesús hubiera ido directamente con aquellos que sin duda iban a ser protagonistas de muchas más cosas que iban a pasar más adelante? Pero hermanos, Jesús tiene cuidado de las ovejas que parecían a los demás más insignificantes, más desconocidas, que quizás no eran tan protagonistas como otros, porque Jesús, a diferencia de cualquier otras personas, tiene cuidado de los más pequeñitos, de los más insignificantes, de aquellos que diríamos, no tiene sentido prestar atención a este, mejor a este que tiene más habilidades y más capacidades y más habilidades, este sí, aquel no. Pero Jesús no hizo eso. Jesús con estos dos desconocidos ante el mundo, como nosotros, para Él sí eran bien conocidos. Y esto me lleva a reflexionar en el primer punto, acerca de cómo Jesús trata la incredulidad de sus discípulos. Siguiente diapositiva. Punto número 1 es que Jesús conoce tu camino y se acerca contigo, hermano. Eso es lo que hizo Jesús con estos discípulos. Estaban en un momento de una batalla de fe. Estaban en un momento de incredulidad. Estaban en un momento donde discutían de no saber qué iba a pasar, qué estaba sucediendo, y que para ellos era mejor salirse de Jerusalén y ya irse. Hermano, ¿qué lucha? ¿Cuál lucha estás pasando, enfrentando o enfrentarás en donde serás probado en tu fe? Yo no lo sé. Quizás tú ya estás pasando por eso. Tú no necesitas ser un pastor para que Dios se fije en ti. Tú no necesitas ser una persona relevante en la iglesia para que Dios vaya contigo. Tú simplemente, si tú eres su oveja, así como Jesús tuvo cuidado de estos desconocidos, Él se acerca cuando tú estás en un momento de lucha, de fe, de esta batalla de la fe. Para el mundo estos dos discípulos eran quizás desconocidos. Quizás tú dirás, creo que nadie me ve a mí. Nadie sabe lo que estoy pasando. Nadie sabe lo que estoy luchando. Creo que no soy valioso. Pero déjame recordarte una y otra vez que si tú eres su oveja de Jesús, Él te conoce. Y Él fue con estos dos discípulos.
De hecho, Jesús fue tan perspicaz que en el solo hecho de la conversación dijo: ustedes están tristes. Jesús conocía su corazón de estos hombres. Conocía qué estaba pasando en su ser interior, de tal forma de que ellos expresaban lo que expresaban de una forma de tristeza. Y Jesús les dice: ¿por qué estás triste? Vemos un Jesús tan cercano, hermanos, donde nos ayuda a recordar este pasaje de que Jesús conoce a todas sus ovejas. No importa si eres muy relevante o muy conocida, no importa eso. Él te conoce y aún así se acerca a ti. Eso es el punto número 1. Punto número 2 que podemos ver acerca de cómo Jesús trata la incredulidad de sus discípulos. Siguiente diapositiva. No solamente Jesús conoce tu camino y se acerca contigo, sino también, ¿qué más? Jesús conversó con ellos, caminó con ellos, se quedó con ellos. Personas que estaban poco a poco aceptando una incredulidad en su corazón acerca de aquel que confiaban anteriormente. Jesús camina contigo y te acompaña. No solamente se acercó con ellos, como decíamos. Jesús no solamente va de lejos viendo tu camino. Ahí va Aurelio, qué bueno que va Aurelio por allá. Sino que Jesús camina con Aurelio. Está con Aurelio. Acompaña a Aurelio y a todos los que están pasando por necesidades y por luchas en cuanto a su fe. Es que esta batalla es muy difícil. No le veo respuesta, no le veo salida. Pero si tú eres discípulo de Jesús, el texto nos ayuda a ver que Jesús ahí está contigo. Y sabe que ha sido difícil. Y sabe que es duro. Y sabe que no es fácil lo que estás afrontando. Pero Él va contigo. No te abandona. Y Jesús nos enseña aquí a través de esto que Él empieza a caminar con ellos y se queda con ellos, hermanos. Jesús camina contigo y te acompaña en esos momentos que en el Salmo capítulo 23 dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré porque tú estás ahí conmigo. ¿Qué estás luchando? ¿Qué estamos enfrentando? ¿Qué estás enfrentando en esta batalla de fe? Recuerda esto. También ahí está Jesús contigo. No estás solo. Y no hay, hermanos, ninguna prueba, lucha, enfermedad, angustia en el que Él nos deje solos. El mismo Dios que nos salvó es el mismo Dios que sabía cómo yo era en el pasado, cómo yo soy en el presente y cómo yo seré en el futuro. Y Él promete y te asegura: yo estaré contigo. Sé de tus problemas, sé de tus batallas. Hermano, aférrate a esa esperanza de saber que Él está contigo. Y mantén tu esperanza ahí, hermanos. Segunda escena para reflexionar y meditar. Ahí mismo en Lucas, pero ahora del versículo 18 al versículo 24. El texto nos dice, ¿lo tenemos ahí? Dice el texto en sus Biblias o en pantalla: respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes, sentenciaron a muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya tercer día de que aconteció esto. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes le dijeron que Él vive. Versículo 24, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así a las mujeres que habían dicho, pero a Él no le vieron. Esta es la escena después de la pregunta de Jesús: ¿qué les pasa? ¿Qué tienen? ¿Por qué están tristes? Y la respuesta es todo este pasaje que acabamos de leer, la respuesta de ellos, al menos uno de ellos, que lo tenemos aquí por nombre, llamado Cleofas. ¿Qué pláticas son ustedes estas que tienen? Y la respuesta es un compendio de cosas que ellos estaban conversando, discutiendo, que incluso creían y que ahora estaban enfrentándose ante el dilema: si fue real lo que creímos, esto es cierto, no es cierto, ¿qué está pasando?
Estos dos discípulos, básicamente decían, Jesús era un profeta, un poderoso profeta. Jesús fue sentenciado a muerte por los principales. Esperábamos que este Jesús fuera realmente el Mesías que iba a redimir a Israel. Pero los crucificaron y murió. Y no solamente eso, sino que 3 días después, unas mujeres junto con otros discípulos nos han dicho que no está su cuerpo en el sepulcro. Es más, que unos ángeles han dicho que Él vive. Todo esto es lo que estaban conversando ellos, y de manera resumida, Cleofas se lo comenta a este extranjero que no sabían quién era. Pero quiero que notes el versículo 21 en tu Biblia, acerca de cuál fue la razón por la que los discípulos estaban tristes, turbados y confundidos. Versículo 21, ahí en sus Biblias. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Siguiente diapositiva. ¿Cuál fue su problema, hermanos, que los condujo al camino de la tristeza y en última instancia a la incredulidad? Su problema fue una visión distorsionada del Mesías. Como muchos de su época, pensaban que el Mesías iba a ser uno de la calidad como David, de la calidad como Salomón, que iba a instaurar el reino, que iba a derrocar el gobierno romano y que por fin Israel iba a ser libre, iba a gozar de un imperio y un reino maravilloso y esplendoroso, y para eso se necesitaba un conquistador, un Mesías político. Y ellos estaban asumiendo ese mismo pensamiento, donde decían, nosotros pensábamos que este profeta grande y poderoso nos iba a liberar, pero murió. El problema, hermanos, de nuestras luchas de fe es por una equivocada distorsión acerca del carácter de Dios, acerca de quién es Jesucristo, acerca de quién es nuestro Señor, acerca de sus promesas, acerca de su palabra. Cuando tú y yo nos olvidamos o distorsionamos o está incompleta nuestra visión acerca de quién es Dios, tú vas a entristecerte, tú vas a decepcionarte, tú vas a decir, ¿por qué me pasa esto? ¿Qué acaso Dios no me ama? ¿Por qué permite una enfermedad? ¿Qué acaso Dios no es poderoso? ¿Por qué me mantiene todavía en esta enfermedad? ¿Qué acaso Dios no puede ayudarme en mi matrimonio, con mi crianza? ¿Qué acaso Dios no puede hacer esto? Y empezamos nosotros a frustrarnos y a deprimirnos. Les voy a contar una experiencia. Ya le he contado muchas veces, creo yo. Hace mucho tiempo, cuando mi esposa estaba embarazada, corría riesgo de aborto todo el tiempo. Yo sabía de la soberanía de Dios. Yo conocía de la soberanía de Dios. Y oraba fervientemente a Dios, porque mi esposa todo el tiempo era de dolor, acostada en la cama. Y Dios, sánala. Y Dios, yo sé que tú lo puedes hacer. Y oraba 1 día, 2 días, y pareciera que mientras más oraba a Dios, el dolor más incrementaba y más incrementaba. ¿Y qué sucedió, hermanos, cuando yo no vi que Dios contestara y le aliviara su dolor? Yo me empecé a preguntar y decir, creo que tú no me escuchas. Creo que no soy tan digno. Creo que quizás tú ni siquiera existes. ¿Qué está pasando ahí, hermanos? Una batalla de fe. Una batalla de fe. Gracias a Dios, gracias a Dios. En mi caso, después de un tiempo, me acerqué a Dios en oración y le dije, tú no eres el problema, Dios. Yo soy el problema. ¿Por qué yo voy a decir que tú tienes que tratarme de una forma especial cuando ya lo hiciste en la cruz del Calvario? Parte de nuestros problemas y tristezas en esta batalla de fe es porque nos hemos alejado y distorsionado la visión que tenemos acerca de Dios, de su palabra, de sus promesas. Estos discípulos lo veían como un Jesús poderoso, invencible, que no podía morir, con cualidades que era de un Mesías prometido. Y déjeme decirle, esas cosas estaban en Jesús. Jesús era un poderoso profeta. Jesús tenía cualidades de un Mesías. Pero su problema es que tenían una visión incompleta acerca del Mesías. De la misma razón, hermanos, de la misma forma, muchas personas abandonan el cristianismo porque se han creado un Cristo a su propia imagen y semejanza. Donde dicen, es que yo pensé que siendo cristiano mis problemas iban a resolver. Y oh sorpresa,
Pareciera que se incrementaran los problemas. Es que yo solo quería prosperar económicamente y pensé que seguir a Cristo me ayudaría en mi negocio. O tendría un mejor trabajo. Yo, sorpresa, parecía diferente. Es que yo quiero ser sano y sé que Dios puede sanarme, pero cada vez empeoro más. El cristianismo no es lo que esperaba. Y estas visiones distorsionadas a muchas personas les empiezan a alejar. ¿Pero por qué? ¿Porque el problema era Dios? No. El problema es que ellos habían creído en algo de Dios que no era Dios y que se inventaron de Dios. Habían creado su propio Dios, Cristo, a su propia conveniencia. Un Cristo que puede estar 24/7 dándoles cualquier cosa, como un rey mago, como un genio de la lámpara maravillosa. Es que pensé que yendo a la iglesia mi esposo o mi esposa iba a cambiar y ser mejor. Pero no está pasando esto. El cristianismo no es para mí. Hermanos, muchas personas tienen este tipo de visiones. Y estamos hablando de incrédulos, que no son creyentes, que simplemente siguen a Jesús por conveniencia. Hay un ejemplo bien claro en Juan capítulo 6, cuando Jesús multiplica panes y peces, ¿se acuerdan? En un día, y al siguiente día, ¿qué pasó? Muchas personas nuevamente se reunieron donde estaba Jesús, porque esperaban que les diera Jesús nuevamente de comer. Y en este capítulo 6, Jesús les habla muy duramente, y a partir de ahí dice la Escritura que muchos empezaron a dejarlo. Dura palabra es esta para poder seguir a esto. No solamente eso, sino Jesús le dice a sus discípulos: ¿ustedes también quieren irse? Váyanse. Porque el cristianismo, hermanos, como algún hermano nos ha dicho, me ha comentado, es de valientes. Es de saber que no se trata de estar cómodos. Se trata de seguir el camino de la cruz de Cristo Jesús. Un camino donde te niegas a tus propios deseos, anhelos. Un camino donde entiendes quién es Dios. Podemos como cristianos incluso, hermanos, tener este tipo de expresiones cuando decimos: parece que nadie me hace caso en la iglesia. No creo que Dios me escuche. Soy muy malo. Y de repente vienen pensamientos del diablo, del mundo, de tu propio corazón, diciendo: ¿sigues enfermo, cristiano? ¿Sigues enfermo? ¿No que tu Dios te sana? ¿Les ha pasado ese tipo de pensamientos por su mente? ¿Otra vez caíste en lujuria y te llamas cristiano? ¿Otra vez caíste en pecado y te llamas cristiano? Yo creo que esta vez sí Dios no te va a perdonar. Yo creo que esta vez sí ya agotaste la paciencia de Dios y te ha desechado. La batalla de la fe. ¿Y por qué estamos en esa situación? Porque estamos pensando algo de Dios que no es. Un Dios que no es compasivo, un Dios que no es misericordioso, un Dios que es injusto y un montón de más cosas que pensamos acerca de Dios. Hermanos, una de las cosas que se muestran en la Biblia, al menos en Juan 6, es que Dios es experto en destruir tus sueños. Tus sueños que no están de acuerdo a la voluntad de Dios, Dios es experto en destruirlos y ayudarte a darte cuenta de que ese mundo que te habías creado, imaginado, es malo para ti. Y Dios te dice: detente. ¿Qué estás creyendo, hermano, hermana, acerca de Dios, de Jesús? ¿Qué idea estás abrazando hoy acerca de Jesús que te está llevando a una condición de tristeza, de pesadumbrez, de inquietud, de incertidumbre, porque tú piensas algo de Cristo que realmente no es? Estos hombres que estaban en esta situación pensaron cosas equivocadas, incompletas acerca de Cristo. ¿Qué estás creyendo de Jesús? Porque puede ser ahí la raíz de tu tristeza y tu decepción. Regresemos a nuestra historia, hermanos, porque esta fue la respuesta de estos discípulos. Pero ahora también nos interesa saber cómo trató Jesús esta incredulidad, ¿verdad? Avancemos a la tercera escena, Lucas 24, 25 al 27. Y esta es la respuesta de Jesús a estos discípulos. ¿Lo tenemos? ¿Lo tenemos, hermanos?
Si no, también está en pantalla. Lucas 24, 25 al 27 dice: entonces Él les dijo, Jesús: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en las Escrituras, en todas las Escrituras, lo que de él decían. ¡Oh insensatos! Estas fueron las primeras palabras de un extraño, que sabemos que era Jesús, hacia unos discípulos que estaban agobiados y tristes y turbados en cuanto a su fe acerca del Mesías. ¡Oh insensatos! Una palabra, hermanos, muy dura, muy dura. Y tiene que ver con personas con falta de entendimiento, necias, que tienen la mente, no tienen la mente sobria ni despiertas, que están nublados de su entendimiento, de su razonamiento. Es una palabra que es usada en el Nuevo Testamento para referirse en forma negativa a las personas. Por ejemplo, Pablo en Gálatas, capítulo 3, les llama a los Gálatas, oh insensatos. ¿Quién os fascinó? Es una palabra muy dura. ¿Quién los encantó? Pablo en Gálatas le llamaba la atención a estos cristianos que se estaban desviando del camino, oh insensatos. A veces pensamos que Jesús es como un hippie o como Santa Claus, que solamente tiene palabras de ya, tranquila, tranquilo, paz y amor. En este caso Jesús fue muy duro y severo y les dijo, oh insensatos. Y no olvidemos que esto forma parte de las expresiones del amor de Jesús, porque Jesús es Dios, Dios es amor. Note nuevamente en este mismo pasaje, en el versículo 25, que el problema de ellos no es que habían creído, que no habían creído en Jesús o en el Mesías, sino que su problema, conforme el versículo 25, dice, tardos de corazón para creer que todo lo que los profetas han dicho. Por eso decíamos que ellos tenían una visión distorsionada acerca de Jesús. Y les empieza Jesús a explicar lo que era necesario que parecieran todas estas cosas. Entonces, hermanos, hermanas, uno de los aspectos que vemos aquí de cómo Jesús trató la incredulidad de los discípulos fue de que les ayudó a corregir su visión distorsionada. Los que tenemos lentes, ¿qué sentimos cuando se nos empañan nuestros lentes? Y peor aún, cuando vamos manejando. ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? Pues que nos quitamos, ¿no? Quisiéramos unos lentes, bueno, no sé si existe, ¿va? Unos lentes que no tuvieran ese problema de que se empañan o cualquier otra cosa. Y Jesús precisamente lo que hace es eso. A través de palabras duras, verdaderas, llenas de gracia y de amor, les empieza a desempañar sus lentes y ayudarles a ver lo que no veían antes. Les ayuda a entender, hermanos, a darse cuenta que ellos tenían una visión distorsionada del Mesías y que era necesario que tuvieran una visión limpia del Mesías para que pudieran correr y refugiarse en ese Mesías, en Cristo. Para los discípulos fue escandaloso que aquel que consideraban el Mesías, el que iba a redimir al pueblo, muriera. Pero Jesús les enseña, no, esto era necesario. Era necesario que fuese así. Era necesario que se cumplieran las palabras de Dios, las promesas de Dios. Incluso una de estas la podemos ver referenciadas en Mateo 1:21, cuando dice, llamarás a su nombre Jesús, porque Él, ¿qué? Salvará al pueblo de sus pecados. Esa salvación implicaba ser presentado como Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Los discípulos, estos discípulos anónimos, al menos uno de ellos, estaban distorsionados en su visión acerca de Jesús y estaban luchando con su fe por la falta de su entendimiento correcto acerca del Mesías. ¿Cómo Jesús trató la incredulidad de sus discípulos? Diapositiva que sigue, punto número 3, para los que anotan, es que Jesús les mostró, les enseñó toda la verdad acerca de quién es Él. El problema de nuestra incredulidad, hermanos, hermanas, es de que nos hemos olvidado
de la verdad de quién es Dios. Porque hemos abrazado algo incorrecto acerca de la verdad de quién es Dios. Porque hemos asumido y creado nuestra propia conveniencia algo de Dios que Él no es. Y lo que Jesús hace en nuestro trato de la incredulidad es mostrarnos y enseñarnos su verdad, recordarnos su verdad de lo que Él es, de quién es Él, de lo que somos en Él, de lo que Él ha hecho por ti, de lo que Él ha dicho ya del futuro de ti. Jesús nos recuerda acerca de todo esto, para que podamos tener una visión clara en nuestros problemas y situaciones difíciles que estamos pasando. Y esta verdad, hermanos, incluye decirnos nuestros pecados. No solamente es decirnos, mira, yo soy tu Dios, quien te ayuda y quien te guarda, sino decirte, estás pecando, estás fallando. Eso es incorrecto. Oh insensatos. Esta es una expresión de decirles en amor la verdad de que están equivocados, están extraviados en su rumbo. Hermano, hermana, yo sé que tú o estás luchando o lucharás en tu fe y debes de recordar, Dios es. Puntos suspensivos. Estoy enfermo, pero Dios sigue siendo bueno. Estoy en pecado y en tentación, pero Dios es mi ayudador. Estoy desanimado, pero Dios es mi consuelo. Estoy decepcionado, pero Dios es fiel y verdadero. Dios es. Es lo mismo que le pasó a Job. ¿Se acuerdan de Job? Él pasó por una lucha fuerte de fe. Cosas que tú y yo quizás abandonaríamos en el primer momento. Se le murieron sus hijos, se le fue atrás todos los negocios. No solamente eso, sino que sufrió enfermedad en su cuerpo, luchas de fe. No solamente eso, sino que su esposa, ¿qué le dijo? Maldice a Dios y muérete. En algún momento en su vida Job estaba luchando con la fe, porque llegó a decir, preferiría haber muerto, ser un no nacido, antes de experimentar todas estas cuestiones. Job estaba en un problema y en un dilema de fe. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios a esto? Después de muchos capítulos. Yo soy el que creó todas las cosas. Le dio una clase de geografía, le dio una clase de ciencias naturales, le dio una clase acerca de yo creé a los animales, yo le puse su nombre a las estrellas. Hermanos, ¿esa es la respuesta que esperaríamos en nuestra aflicción? No, sinceramente no. Sinceramente yo esperaría de Dios que me diga, no te preocupes, lo vamos a solucionar. No te preocupes, yo tengo incluso un propósito contigo. La respuesta de Dios a Job fue, yo soy Dios. Después de su periodo de aflicción, la respuesta de Job fue, de a oídas te había oído. ¿Qué estamos pasando? ¿Qué estás sufriendo? ¿Qué estás pasando, hermano, hermana, en esta lucha de fe? Tienes que recordar quién es Dios. Así inician los salmos, muchos salmos, diciendo, Dios, estoy en peligro, estoy hasta el borde, tengo muchos enemigos delante de mí, siento que voy a fracasar y fallar. Y de repente el salmista da un giro y dice, pero tú, oh Dios, eres escudo alrededor de mí, mi roca y quien levanta mi cabeza. ¿Se dan cuenta? En el momento de la lucha de nuestra fe, no es que tanto vas a soportar, sino es que sabes de Dios. Y aférrate a eso de Dios. Refúgiate ahí en Dios. Y así es como Jesús trató la incredulidad de estos discípulos. Les mostró por todas las Escrituras la realidad, la verdadera realidad de quién es el Mesías. Así trata Jesús a sus discípulos, a nosotros que somos incrédulos a veces y que estamos batallando. Nos lleva, nos guía, nos muestra una y otra vez quién es Él. Miremos la cuarta escena, Lucas 24, 28 al 32. Dice el texto, llegaron a la aldea donde iban e hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado.
Entró pues a quedarse con ellos. Versículo 30. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? No sabemos cuánto tiempo estaba Jesús, o este extraño para ellos, caminando con estos discípulos. Pero llegó tal punto en el que caminaron y llegaron a una región donde Jesús hacía como se iba hacia otro lado. ¿Y los discípulos qué hicieron? Quédate con nosotros. Ya es tarde, quédate con nosotros. Pasaron un buen de tiempo platicando en todas estas cuestiones y hubiera estado genial, maravilloso, hermanos, saber que conversaban. Hubiera estado maravilloso porque lo que vemos en el desenlace de esta historia es maravilloso. Ellos le dijeron, quédate con nosotros. Hermosas palabras, hermanos, de estos discípulos hacia un extraño, que no sabían que era Jesús. Vean entonces la actitud de estos discípulos que estaban caminando. Estaban, en un principio, ¿cómo estaban? Tristes, decepcionados, desilusionados, confundidos, y ahora estaban interesados con ese extranjero, porque lo único de lo que les habló fue acerca de Jesús. Quédate con nosotros. ¿Qué hizo Jesús? Aceptó la petición y se quedó con ellos. Continuaron platicando, y la Escritura nos dice en Lucas que se llegó el momento de la cena y empezaron a convivir con la cena. Para un judío en aquel entonces, el compartir la cena, el compartir los alimentos era una forma de expresión de intimidad, de comunión, de relación, de cercanía, incluso de amistad, en donde se comunicaban ellos y se relacionaban ellos. Así que vemos a Jesús aquí, hermanos, teniendo una relación con ellos, una comunión con ellos, tomando un tiempo con ellos. No solamente caminó con ellos de cerca, no solamente les preguntó, escuchó su plática, no solamente les enseñó, sino se quedó con ellos, a comer con ellos y convivir con ellos. Tomó el pan Jesús, lo bendijo, se los dio, y en ese momento sucedió algo inesperado. La Escritura nos dice que pareciera que Dios soberanamente, providencialmente, les quitó la venda de sus ojos y le reconocieron y Jesús desapareció. La respuesta de ellos es, ¿no ardía nuestro corazón mientras hablaba este hombre con nosotros, que no sabemos quién es Él? ¿No ardía, no había un fuego en nosotros que nos impulsaba y nos llenaba de valor ante todo esto? Ya no había tristeza, hermanos, ahí con ellos. ¿Se dan cuenta cómo cambió todo esto? Ya no había tristeza, ya no había temor, sino había un fuego en ellos y sus corazones que ardía por las palabras de Cristo. Hermanos, estos discípulos llegaron a creer en Jesucristo hasta este momento. ¿Qué no hubiera sido más fácil? Que de repente en la cena Jesús hiciera un milagro y de repente multiplicara panes y peces, o convirtiera el agua en vino, o de repente se pusiera todo con una luz brillante sobre él, algo extraordinario. ¿Qué no hubiera sido más fácil eso para que creyeran? Muchas veces Jesús lo hizo, pero en este caso que estamos viendo aquí, Jesús nos ayuda a darnos cuenta de que esos milagros solo son como plataformas para ayudarnos a entender que Jesús, las palabras de Jesucristo. Es que si Dios no resuelve mi problema, yo no voy a creer en Él, dicen algunos. Es que si Dios no me sana, entonces yo no voy a creer en Él. Es que si Dios no me ayuda en mi problema, entonces yo no voy a creer en Él. Pero estos discípulos no experimentaron nada de eso. ¿Qué fue lo único que experimentaron, hermanos? Escuchar las palabras de las Escrituras acerca de Cristo. No necesitaron un milagro extraordinario para poner su confianza en Jesús, sino solamente acercarse a las palabras de Jesús. Solamente las acercó a las benditas palabras de Jesús, las Escrituras. Entonces, una de las cosas que podemos decir de todo esto, acerca de cómo Jesús trató la incredulidad de sus discípulos, no solamente es que les mostró y les enseñó la verdad acerca de quién es Él,
sino también en cuarto punto, como lo vemos en esta última sección, es de que se queda con ellos y les recuerda su presencia, hermanos. Jesús se quedó con ellos, le pidieron, quédate con nosotros, y Jesús convivió con ellos, se quedó con ellos. Y creo que muchas veces nuestros problemas en esta batalla de fe es que olvidamos por un momento de qué, de que Dios está con nosotros, de que Dios está ahí. Convivió Jesús con ellos y estuvo hasta el punto en el cual ellos se dieron cuenta de que era Jesús. Ellos le dijeron, quédate, Señor, con nosotros. Nosotros tenemos, hermanos, que tener este mismo deseo que estos discípulos, recordar su presencia en nosotros. Ahora tú y yo no tenemos que decirle a Jesús, quédate conmigo, Señor, porque Él ya ha prometido que estar con nosotros, en nosotros, con nosotros, adelante, atrás, todos nosotros estamos cubiertos con Él, estamos tomados por sus manos, estamos sostenidos por Él. Es recordar acerca de la presencia de Dios en nosotros. Y hermano, hermana, recuerda quién eres tú, porque Él sabe tu pasado, Él sabe tu presente, y Él sabe tu futuro, y tendría suficientes razones para abandonarte a ti ya hace mucho tiempo, y a mí hace mucho tiempo. Si fuera por la respuesta de mi amor hacia Jesús, Él tendría suficientes razones para decir, ya estuvo bueno de estarte aguantando. Pero Él, desde el momento que te salvó, Él hizo una promesa de decir, yo estaré contigo. No desmayes, hermana, hermano, joven, señorita. Date cuenta que si tienes a Cristo, lo tienes todo. Todo. Sí, te falta salud. Sí, te faltan fuerzas. Sí, te falta valor. Sí, te faltan muchas cosas. Pero si tienes a Cristo, lo tienes todo. Estamos en una batalla de fe, pero la buena noticia es que Él está con nosotros. Somos suyos. Tú no peleas tu propia batalla. Él va contigo, peleando contigo. Una batalla que ya ha sido dicha, que está ganada. No peleamos bajo nuestros propios recursos limitados, sino que dependemos de Él. Y hermanos, Dios siempre gana. Dios siempre gana, hermanos. Regresemos entonces, por un momento, al Evangelio donde empezamos, que es en Marcos. Marcos, capítulo 16, versículo 12 al 13, que aquí fue donde iniciamos. ¿Lo tenemos? Dice el texto, Marcos 16, 12 al 13. Pero después apareció en otra forma dos de ellos que iban en el camino yendo al campo. Ya lo vimos, todo lo que pasó. Hemos visto cómo Jesús trató la incredulidad de ellos, de estos hombres. Cómo es que estuvo con ellos acompañándolos. Y versículo 13, ellos fueron y lo hicieron saber a los otros y ni aún a ellos oyeron. Como ya hemos visto, estos discípulos que estaban en una batalla de fe, si creer en Cristo o no, que estaban tristes, apesadumbrados, que estaban inquietos, que estaban desconsolados, que estaban, como lo hemos visto en todas estas cuestiones, ahora estos mismos han sido reanimados y estimulados en confiar en Jesús, en Dios, en el Cristo. Pero ahora estos mismos discípulos sirven ahora como testimonio a quienes, a otros discípulos. Fíjense la última parte que decían, ellos empezaron a dar testimonio de esas cosas y en la última parte del versículo 13 dice, y ni aún a ellos creyeron. Y aquí tenemos otros discípulos más, los discípulos, los apóstoles, que también estaban en una batalla de fe, incrédulos. De hecho, estos mismos apóstoles, discípulos, ya les habían dicho a las mujeres que Jesús ya no estaba en la tumba y que un ángel les había dicho que Él vive, y no creyeron. Ya les había dicho ahora a estos que caminaban en Emaús acerca de todo esto y no les creyeron. Aquí tenemos, hermanos, a otros discípulos que Jesús
va a tratar su incredulidad. No lo veremos el día de hoy, pero quiero que vean una cosa, hermano, hermana, que tenemos en este pasaje. ¿Cómo es que Jesús trata la incredulidad o trató la incredulidad de estos ahora apóstoles incrédulos? Punto número 5. A través de su iglesia, su pueblo. De los mismos que estaban afligidos, angustiados, incrédulos, pero que ahora habían puesto nuevamente su confianza en el Señor, estos mismos Dios los ocupó para que fueran y dieran testimonio a otros acerca de la verdad de Dios. La lucha que tú estás enfrentando, algún día será ocupada como un instrumento para animar y estimular a otros a confiar a Cristo Jesús. Tu problema y tu batalla que estás enfrentando de fe, cristiano, iglesia, algún día Dios la utilizará para consolar a otros con el consuelo que tú has recibido. Eso lo dice 2 Corintios 2, donde dice que aquellos que hemos sido consolados, consolemos a otros con la misma consolación con la que hemos sido consolados. La iglesia es un instrumento de consolación. La iglesia es un instrumento para revitalizar la fe. La comunión entre hermanos es algo que Dios usa poderosamente para recordarte las palabras de Cristo Jesús y decirte, hermano, yo estoy aquí con tu dolor. Quizás no lo vamos a poder resolver juntos, pero yo te acompaño. Tú dime de qué forma yo te ayudo. Yo también pasé por este problema. Yo también estuve ahí. Estuve a punto de fracasar, estuve a punto de fallar, pero Dios me ayudó y me consoló. Y yo sé que estás pasando por esta misma situación. Aquí estoy contigo. La iglesia, hermanos, el diseño de Dios para todo creyente, es a través de otros cristianos que también aquellos que hemos pasado por momentos difíciles podemos consolar, animar, estimular, alentar a otros que están temblorosos ante la batalla de la fe. El valor de la iglesia. No nos reunimos aquí, hermanos, solamente para reunirnos y como si fuera un cine y escuchar un diálogo. También nos reunimos, hermanos, para decirle a Axel, para decirle a Gama, para decirle a Fran, mi hermano, sigamos caminando en fe. Sí, es difícil. Claro que es difícil. Claro que es difícil decirle no al pecado, por supuesto. Pero aquí estamos delante de Dios. Y aquí estoy yo contigo, hermana y hermano. Sigamos caminando hacia adelante. Hermanos, que hemos pasado por aflicción, que tú has pasado por aflicciones, mira a tu alrededor y ve si algún hermano te necesita. Que necesita que les recuerdes las promesas de Dios, que les recuerdes que tú también has padecido, que les recuerde que tú estás aquí con ella para acompañarla, para acompañarlo. Voltea a ver a tu alrededor. Quizás pueda ser de ánimo y estímulo a otro hermano. Mis hermanos, Jesús trata con la incredulidad de cada uno de sus ovejitas, aunque sea la más pequeña y más insignificante, aunque sea la ovejita que apenas empezó en el camino del Señor. Dios es tan fiel que Él ha dispuesto en su palabra cuidar a todas sus ovejitas. No temáis, manada pequeña. El Señor le ha complacido darles el reino a ustedes. Entonces, hermanos, hermanas, hemos visto el día de hoy cómo Jesús trata la incredulidad de sus discípulos en el tema del día de hoy. Y quiero hacer dos llamados. El primero es a aquellas personas que no han creído en Cristo Jesús, que no conocen de quién es Jesucristo. Amigo que nos visitas o amiga que nos visitas, que está sin Cristo, quizás todo esto para ti es extraño de ¿qué está hablando este tipo? No le entiendo. Solo déjame decirte algunas cosas. No desperdicies más tu vida lejos de Cristo. No la desperdicies, porque lejos de Cristo es un desperdicio vivir la vida. Lo pondrá Eclesiastés como vanidad de vanidades. Vivir sin Cristo es vivir sin Dios y vivir sin esperanza, como lo dice Efesios 2. Y Jesús, a través de lo que hemos visto, amigo, amiga, sin Cristo,
te ha presentado todo esto para que veas qué es lo que hace Cristo con sus ovejas más pequeñitas, con sus ovejas quizás más insignificantes. Y lo mismo puede hacer contigo. Él está presto a salvarte, a socorrerte. Ven a Jesucristo. Deshazte de tomar la rienda del control de tu vida y deja que Él sea tu Señor y le digas, quédate, Señor. Quédate, Señor, conmigo. Ven a Cristo. Pero también quiero hacer el llamado acerca de los cristianos. Iglesia amada, la verdad que permanece. Si tú eres un discípulo de Jesús y estás atravesando por una situación difícil, donde tu fe está siendo flanqueada, afectada, flaqueada, y sientes que ya no puedes más porque los problemas son muchos, entre todo lo que hemos dicho, recuerda, Jesús trata con la incredulidad de cada una de sus ovejas. Él es tu pastor, mi pastor, y Él no te soltará. Él conoce tu caminar, conoce tus lágrimas, conoce tu dolor, conoce tus tentaciones, conoce tus pecados, y aún así, cristiano, iglesia, Él ha decidido, me quedo contigo, porque la buena obra que comencé en ti, yo la voy a completar. Yo soy el buen pastor, y aunque tú estás siendo tentado a todo esto, yo te fortaleceré, yo te ayudaré. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Un Pedro débil y flaco. Pedro, Satanás ha demandado y pedido y solicitado probar tu fe, zarandearte. Yo le he permitido. Quizás algunos de los que estamos aquí hemos sido permitidos por Dios para ser zarandeados. Pero Jesús dice, pero yo he rogado por ti. Oh hermanos, el Señor ruega por ti. No estás sola, no estás solo. Tú eres del Señor. Oh iglesia, que nuestro deseo sea siempre estar cerca de Jesús, cerca de Él. Que nuestra mente siempre recuerde que podamos confiar en Jesús. Que nosotros como iglesia, como cristianos, recordemos siempre que Él es nuestro buen pastor. No importa las circunstancias, que tu mayor deseo sea, yo me quedo con el Señor. Sí, yo no puedo más, pero me quedo con Él. Él es bueno para sostenerme. Ponte de pie un momento, vamos a terminar. Le voy a pedir al grupo de alabanza que pase, porque quiero que terminemos cantando juntos, como iglesia, y que confesemos con nuestro corazón y con nuestra mente la realidad del canto que vamos a entonar el día de hoy. Si tú te la sabes, cántala. Si tú no te la sabes, presta atención a la letra y hazla tu oración. Tú quizás estás pasando por un momento difícil de angustia. Que a través del canto, de la letra del canto, tú puedas recordarle a tu corazón quién es tu Señor, quién es Cristo, quién es tu Señor. Así que juntos entonemos esta canción, hermanos, que va a estar ahí en pantalla. Y oremos a Dios a través de este canto. Adelante, mis hermanos.
para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser reflejo de tu amor. Queremos vivir para ti, Señor. Solo en tu voluntad. Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti. Oh mi Dios, me rindo. Otra vez Jesús, es mi buen pastor. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti. Oh mi Dios, me rindo. Oh mi Dios, oh mi Dios, me rindo. Oh mi Dios, oh mi Dios, me rindo. Tomemos un momento para orar delante de Dios. Señor, eres un buen pastor. Conoces nuestro andar, nuestro entrar, nuestro salir. Tú conoces, Señor, el momento en el que hemos estado tristes, afligidos, turbados, sin fuerzas quizás muchas veces. Tú conoces nuestro camino, Señor. Señor, pero hoy como iglesia confesamos a través de tu palabra que tú eres un Salvador digno de confianza, que tú nunca nos has dejado, nunca nos has abandonado. Señor, hoy rendimos nuestra vida delante de ti, Señor. Queremos vivir para ti, Señor. Haznos más conscientes de tu presencia. Transforma nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a estar deseosos de estar cerca de ti y no lejos de ti, Señor. Haznos prestos para escuchar tu voz, Señor, y vivir para ti, Señor. Gracias porque tú tratas nuestra incredulidad, Dios. Tú no nos abandonas y nos dejas, sino que tú vas, nos acompañas, estás con nosotros y en el proceso nos transformas a darnos cuenta de que tú eres hermoso, precioso, maravilloso y que fuera de ti no hay nada en la tierra, Señor, que deseemos más que estar contigo, Señor. Perdónanos cuando nos hemos extraviado y ayúdanos, Señor, a darnos cuenta que estás con nosotros, Jesús. Tú eres nuestro buen pastor. Gracias por cuidarnos. Gracias por cuidar a la iglesia, Señor. Te pido que nos bendigas ahora, Señor, y que podamos ir a nuestras casas siempre pensando y recordando, Dios, que tú tratarás con nuestras vidas de maneras correctas, buenas, para tu propia gloria. En el nombre de Jesús oramos todo esto y te damos gracias por todo. Amén. Iglesia, saludémonos. Dios les bendiga a todos. Bonito fin de semana, hermanos.